Muy bien, pues como siempre contento de poder estar aquí con vosotros después de nuevo, de más tiempo del que hubiéramos querido, pero contento de poder aprovechar este rato esta mañana. El tiempo de la alabanza, yo siempre me pasa aquí siempre lo mismo. El tiempo de la alabanza lo disfruto, no sé si más que en otros lugares donde estoy de visita. No quiero tampoco desmerecer otros lugares donde estoy de visita, pero hay dos lugares donde disfruto de la alabanza de una forma muy especial. Es en mi propia iglesia, en San Pedro de Alcántara, y aquí. Y es por una razón. A lo mejor es porque esto tiene más eco, pero yo oigo un grupo cantando. Escucho la iglesia cantando. Aquí no lo sé porque no he llegado a tanto ni voy a afinar tanto el oído. Pero en San Pedro hay gente que tiene un oído enfrente de otro. Un oído le mira para aquí, el otro para Pekín. Pero cuando estamos cantando casi... Hombre, eso es importante, ¿no? Pero la gana con la que lo hacen algunos hermanos, eso te emociona, eso te levanta. Así que es un privilegio, como ha dicho también Alfonso antes, ¿no? Que la alabanza no es que prepare nuestro corazón para este tiempo. Para este tiempo nuestro corazón ya tenía que venir preparado de la casa. El tiempo de la alabanza nos ayuda a entrar como iglesia, como cuerpo, en la presencia del Señor. Y el silencio es también algo que se agradece, ¿eh? Eso ha sido mano de Santo Bori. No sé qué has hecho, pero... Bueno, en nuestra iglesia pasa lo mismo. Eso me imagino que será el motor que purifica el aire, ¿no? Está uno deseando que termine la pandemia, no por nada, sino por parar ya con los motores que purifican el aire. Pues la verdad que es una bendición. Oye, pero si hay que tenerlo puesto, Boris, si hay que tenerlo puesto, es una bendición como iglesia poder entrar en la presencia del Señor y hacerlo con total libertad y hacerlo sin una barandilla aquí que separe al pueblo a los laicos de los clérigos, como ha pasado durante tantísimos años, y en algunos sitios todavía hay simbología que mantiene esa separación entre el pueblo llano y los laicos, los clérigos, los que sí entran en la presencia del Señor, los que sí pueden ofrecer sacrificio, y los otros estamos allí un poco de relleno, ¿no? Eso fue una bendición que se recuperó en la Reforma del siglo XVI, el sacerdocio universal de todos los cristianos, el que todos podemos llegar a la presencia del Señor y orar. La oración no está marginada para unos pocos clérigos, ya no, a partir de ahí ya no. Y vamos a poder ofrecer sacrificios espirituales todos, hombres y mujeres, igual no todos ejerciendo los mismos dones, pero todos con el privilegio de poder entrar en la presencia del Señor y ofrecer sacrificios espirituales. Eso es de un valor tremendo. Hemos sido, y vosotros estáis dando Primera de Tesalonicenses, ¿no? Por lo que veo en los mensajes de Telegram. Primera de Tesalonicenses 1:9 tiene que estar aprendido de memoria. ¿Qué dice Primera de Tesalonicenses 1:9? De memoria. A ver. Bueno, el predicador, que lo diga el predicador.
Y os convertisteis de los ídolos al Dios vivo y verdadero. Bueno, al Dios vivo, ahí después dirá lo del Dios vivo y verdadero, para esperar de los cielos. Eso es después. Primero este versículo hay que aprendérselo de memoria esta semana. Y os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, quien nos libra de la ira venidera. Pero uno de los grandes propósitos por los que el Señor nos ha salvado es para servir. Y en el servicio entra la adoración y cualquier otra cosa que nosotros podamos hacer en la presencia del Señor y en la presencia de nuestros prójimos. Para servir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. El que no vive para servir, entonces no sabe lo que es la vida y no la va a aprovechar y no la va a disfrutar y no le va a sacar rendimiento. El que no vive para servir, no sirve para vivir, porque el Señor nos ha salvado precisamente para servir. Y precisamente de eso vamos a hablar. Yo no sé si Boris se acuerda que comentamos el tema, ¿verdad?, de la próxima vez que yo pudiera venir, pues poder hablar algo sobre los dones espirituales. Y solamente vamos a quedarnos en un aspecto concreto, porque esto es un tema muy amplio y nos vamos a quedar solamente con lo que para mí es básico, que es tener claro qué son los dones espirituales y de alguna manera cómo hay que manejarlos. Yo creo que todos sabemos por 1 Corintios 12, vamos a 1 Corintios 12, vamos a leer solamente los versículos del 4 al 6. Primera de Corintios 12, del 4 al 6, si lo tenéis ahí, dice, bueno, lo cogemos desde el 1 si queréis, pero nos vamos a centrar en el 4, en el 5 y en el 6. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, y ahora Pablo empieza a aclarar algunas cosas que parece que en Corinto no se tenía muy clara, y por eso en relación a los dones Pablo tiene que establecer un poco de orden, porque parece que algunos temas estaban un poco desmadrados en Corinto. Ahora bien, hay diversidad de dones, dice Pablo, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y después hay mucha tela que cortar, y si el Señor da oportunidad en el futuro, pues puede que sigamos desarrollando esto. Pero permitidme, como decía antes, que nos centremos en un tema muy concreto esta mañana. Todos sabemos que el Señor nos ha dado a todos y a cada uno de nosotros lo necesario para que podamos servir y para que además lo podamos hacer bien.
El Señor nos ha equipado para el trabajo, de tal manera que en el servicio podemos glorificar al Señor, podemos bendecir, edificar a la iglesia, podemos bendecir a nuestro prójimo. Pero a mí me gustaría hacer una advertencia, como un poco de introducción general a todo lo que viéramos hoy y algún día posterior. A mí me llamó mucho la atención que en Marcos 10:45, que es otro versículo que hay que tener aprendido de memoria porque es el versículo clave del Evangelio de Marcos, ahí dice que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Es verdad que está hablando de Jesús como Hijo de Hombre, en su faceta de su vida en la tierra, de la encarnación. Pero es interesante que dice, no vino para ser servido. O sea, que en un sentido nosotros tendríamos que tener mucho cuidado, no se nos vaya a subir el humo a la cabeza y pensemos que nosotros, porque hemos sido equipados para servir, es que somos importantes para Dios. El Señor no vino para ser servido. En ese sentido, pues igual también es verdad que no necesita que nosotros le sirvamos. Igual Él no necesita que nosotros pensemos que somos tan importantes en la iglesia o donde sea, somos tan importantes para Dios como que casi que nos tiene que tener en cuenta. Él nos ha dado dones para que le sirvamos, para que actuemos. Así que nosotros aquí, la importancia que nosotros tenemos tiene carta de naturaleza, ¿no? Es verdad que el Señor, lo hemos leído lo hemos visto en Primera de Tesalonicenses, el Señor nos ha salvado para que le sirvamos. Pero en otro sentido, y me gusta mucho un capítulo de un libro de John Piper que habla de esto, en otro sentido, hay formas en las que Dios ni necesita ni tampoco quiere que le sirvamos. El Señor lo dice en el Antiguo Testamento. Si yo tuviera hambre, te lo iba a decir a ti, pronto. Si yo tuviera necesidad de algo, te lo iba a decir a ti, pronto. Como diciendo, si yo no necesito nada. Yo no necesito nada. Y si necesitara algo, tampoco a lo mejor te lo iba a decir a ti. Es interesante que los antiguos relatos babilónicos, asirios, egipcios, en cuanto a la creación del mundo, presentan a unos dioses que son ridículos, que son estrafalarios. Y son dioses que porque hay trabajos que para ellos son desagradables, lo que hacen es que crean al hombre. Crean a los hombres para que los hombres hagan los trabajos que ellos no quieren hacer, o porque les disguste de alguna manera, o porque son trabajos complicados y difíciles, y crean al hombre para eso. O sea, que nada más lejos de la realidad, que Dios nos crea a nosotros para que nosotros hagamos cosas que Dios no quiere hacer, porque le resulte desagradable. Y me gustaría insistir en esta advertencia para que de alguna manera sirviera un poco de marco de referencia. De alguna manera, Pablo nos está advirtiendo contra cualquier imagen de Dios que lo convierta
en beneficiario de nuestra beneficencia. Eso es un poco lo que viene a decir John Piper en un libro que yo os aconsejo y que después os puedo decir el título al que quiera. Yo no puedo pensar en Dios como alguien que se va a beneficiar de mi beneficencia. Yo estaría totalmente alejado de la imagen de Dios que deberíamos de tener. Por eso a Dios no se le puede servir de tal manera que implique que nosotros estamos supliendo necesidades de Dios. Nosotros no venimos aquí a suplir necesidades de Dios. En todo caso, lo que vamos a hacer cuando estamos, por ejemplo, adorando, es reconocer cómo Dios es. Exaltar la gloria, la magnificencia, la majestad, el poderío de Dios. Pero en ningún momento nosotros estamos supliendo ninguna necesidad de Dios. Eso sería lo mismo que si yo fuera un arroyito pequeño y yo pensara que yo con el poquito agua que llevo, pues voy a alimentar a la fuente de la que yo mismo dependo. Eso es imposible. Dios no es un patrón que necesite o que dependa de otros para que su negocio siga adelante. No hay que servir a Dios por ese tipo de motivación. Dios no busca personas que trabajen para Él. Dios busca personas que le permitan a Él trabajar y obrar poderosamente en nosotros y a través de nosotros. Así que Dios no necesita a personas que trabajen para Él. Dios necesita personas que se dejen usar para que Dios trabaje a través de nosotros. Claro que hemos de servirle, pero con una actitud de dependencia total de su gracia y de sus recursos. De tal manera que cuando nosotros estamos sirviendo a Dios, somos conscientes de que lejos de aportar algo para Dios y para su reino, es Dios quien nos está haciendo a nosotros felices y nos está haciendo disfrutar cuando Él se mueve a través de nosotros y puede conseguir algo a través de nosotros. Dice literalmente John Piper, no serviremos intentando poner nuestras fuerzas a su disposición para su beneficio, sino haciendo lo necesario para que su fuerza esté a nuestra disposición para beneficio nuestro, no de Él, para beneficio nuestro. Serviremos muchísimo mejor si nos mantenemos en una posición en la que realmente nos estamos considerando siempre como beneficiarios de su gracia y nunca otra cosa. Versículo 4. Después de esta pequeña advertencia, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. El contexto en el que Pablo está escribiendo de la carta de Corinto es de ir poniendo orden en distintos temas que o bien él sabe que son temas que están provocando cierta disensión o son temas que los creyentes en Corinto le han preguntado. Y entonces Pablo lo que está haciendo es ir poniendo orden en toda la carta a los corintios, para no cometer errores posteriormente o para dejar de meter la pata en lo que ellos ya estaban haciendo. Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis
acerca de los dones espirituales. No quiero que ignoréis. Ya está bien de haber estado metiendo la pata durante tiempo. A ver si a partir de ahora podemos hacer las cosas en condiciones. Y Pablo lo que hace aquí, por lo menos para mí en estos primeros versículos, es acercar a los creyentes a una especie de definición de lo que son los dones. O si queréis, más que una definición, lo que sería el concepto, lo que sería la idea de lo que son los dones espirituales. Y el contexto de la iglesia de Corinto no era fácil, como no es fácil el contexto de la iglesia de Betel, como no es fácil el contexto de la iglesia de San Pedro Alcántara, como no lo es ningún ambiente de ninguna iglesia. Y el ambiente general en el que la iglesia está viviendo, pues tampoco es un contexto fácil. Allí la situación era problemática. Seguramente los dones en concreto se estaban usando de una forma ilegítima. No se estaban usando de una forma edificante. Al contrario, se estarían usando para crear división, para crear disensión, para crear rivalidad, para crear competitividad y competencia entre los distintos hermanos. Y Pablo lo que quiere es poner orden en esta situación. Y lo hace en relación a los dones en concreto en 3 capítulos. O sea, nosotros vamos a arañar simplemente el comienzo del capítulo 12, pero en realidad Pablo va a tratar el tema de los dones en el 12, en el 13 y en el 14. O sea, que vamos a arañar solamente un poquito. Lo que pasa es que en los versículos del 4 al 6, Pablo está hablando de algo que a mí me parece que es vital. ¿Cuál es el origen de los dones? ¿Cómo hay que usarlos? ¿Y cuál es el propósito de los dones? Y para darle fuerza al argumento, Pablo no hace otra cosa más que apelar directamente a la Trinidad. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que es el que opera en todos, es el mismo. Para dar fuerza a su argumento, Pablo está apelando a la misma Trinidad. O sea, que ya no hay nada más por encima a quien apelar, para que los corintios digan, oye, que aquí estamos hablando de algo importante. Damas y caballeros, ya estamos hablando algo aquí vital. Y es vital porque Pablo está, perdón por lo de damas y caballeros, Alguien se ha ofendido esta mañana en el metro de Londres porque se ha dicho damas y caballeros, perdonad. Os lo explico después a los que queráis. Ya no hay algo más importante a quien apelar. Estamos hablando del Espíritu Santo, del Señor Jesucristo y del Dios y Padre. Y vamos a poner la base, dice Pablo, en base a la mismísima Trinidad. Ahora, esto es algo tremendamente importante, pero es también tremendamente práctico, porque vamos a ver el qué de los dones, el dónde o el para qué y el cómo hay que usarlo. Repito, a ver si cuando nos vayamos lo podemos tener aprendido de memoria. Diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Pablo aquí está usando 3 palabras distintas. Yo voy a intentar no entrar en la pedantería de usar las palabras en griego, pero algunas de ellas las conocemos todos mucho. Por ejemplo, ¿quién no conoce la palabra carisma? ¿No?
Eso nos suena, este hombre tiene mucho carisma, ¿no? Pues esa es la palabra que emplea Pablo en el versículo 4. Hay diversidad de dones, de carisma, de carismata. Esa palabra hace un énfasis especial en el tema de la gracia, del regalo. Los dones son un regalo de Dios, un regalo que nos da el Espíritu Santo, como después va a decir Pablo en el 11. Todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Pero además el énfasis está en la gracia, en que es gratuito. Son dones de gracia que el mismo Espíritu Santo nos da. Pero es interesante porque una palabra muy relacionada con esta tiene también el aspecto o apunta a la idea de que los dones tienen un carácter concreto. O sea, nosotros cuando hablamos de dones, pues a lo mejor no sabemos muy bien en qué estamos pensando, ¿no? Permitidme que yo ponga una palabra que creo que traduciría la idea de carismata y de domata, que son las dos palabras raras que hay aquí. Y yo voy a poner una palabra, creo, mucho más sencilla. Y es la palabra herramienta. La palabra herramienta. Eso lo conocemos todos, ¿no? Un utensilio, una herramienta. Cuando Pablo dice hay diversidad de dones, está diciendo que hay muchas herramientas, hay muchos utensilios que el Espíritu Santo nos está dando. Hay muchos ministerios, versículo 5. Ahí la palabra es diaconía, que también la conocemos, ¿verdad? Esto ya no es una pedantería. Diácono, diaconía, está hablando de formas de servicio. Está hablando de distintas formas de servicio, pero haciendo un énfasis especial a que los dones, que son herramientas, hay que usarlas en un ámbito concreto y con un propósito concreto, que es el servicio. Y en tercer lugar dice, hay diversidad de operaciones. Aquí tampoco hay pedantería porque esta palabra la conocemos. Energemata. Energemata de... ¿Qué viene de la palabra energemata? La palabra energy, que cada día está más cara. La palabra energía. La palabra energía está haciéndonos ver la idea de una actividad que es poderosa, que se realiza con poder, que se necesita poder para llevarla adelante, para efectuar esa forma de servicio que hacemos porque tenemos un don concreto. Tenemos que tener una fuente de energía. Esa fuente de energía es la que Dios el Padre nos da. Y podíamos hacer muchos trabajos que necesitan energía, pero la energía que necesitamos el origen es la persona de Dios. Yo necesitaré muchas formas de energía según el trabajo que yo haga, pero la energía viene de Dios. Igual que yo tengo electricidad y ahora mismo esta electricidad está produciendo luz, aquí está produciendo un sonido ampliado, el otro puede estar produciendo aire fresco. La energía, la electricidad es la misma, pero está produciendo diversos tipos, diversas formas, actividades poderosas que requieren energía. Fijaros que aquí no se está hablando de tres dones distintos. Aquí no estamos hablando de tres dones distintos. Estamos hablando de un solo don, del don visto desde tres puntos de vista distintos, que es otra cosa, ¿vale? Estamos hablando de los dones en cuanto a su origen y en cuanto a su calidad. Son capacidades concretas, herramientas concretas dadas por el Espíritu Santo.
Y dice Pablo, hay muchos dones, pero todas las da el Espíritu Santo. Sea cual sea la herramienta que tú cuando te convertiste hayas recibido, es el Espíritu Santo el que te la dio. Aunque tú tuvieras un don natural antes de convertirte, el Espíritu Santo ahora está usando ese don, ese talento natural, para convertirlo en un don espiritual. Y Él te ha regalado una herramienta concreta, porque para Dios eres valioso, lo hemos cantado aquí esta mañana. Sea cual sea el tipo de trabajo que el Señor te haya encargado, tú lo has recibido del Espíritu Santo. Por tanto, valora esa herramienta que el Señor te ha dado. Es el mismo Espíritu Santo el que dio dones a cada uno. Por tanto, tiene que haber una misma mente, un mismo enfoque, una misma visión y un sentido de cuerpo. Y hay mucha diversidad, mucha variedad. Y hay gente que tendrá habilidad para una cosa y hay gente que tendrá habilidad para otra. El Señor nos ha dado herramientas concretas. Pero al darla el mismo Espíritu, está claro que no puede llegar un momento en el que haya conflicto entre unos dones y otros. Esos dones no pueden entrar en conflicto, porque todos salen del mismo Espíritu Santo. En una carpintería, en un taller mecánico, en una cocina, hay una tremenda cantidad distinta de herramientas, de utensilios, pero hay un solo carpintero, hay un solo mecánico, hay un solo cocinero. Y cuando con esa cantidad de herramientas tan grande el carpintero empieza a trabajar, al final lo que sale es una mesa, lo que sale es un plato cocinado, o lo que sale es una cosa de lo que sea. Y ha usado muchas herramientas, pero con la idea de un enfoque unitario, un solo trabajo es finalmente el que sale. Dice el versículo 5, diversidad de ministerios. En cuanto al propósito en que son usados esos dones, son ministerios, son diaconías, son servicios, son acciones de servicio, de edificación a la iglesia y al prójimo en base a la autoridad del Señor. En cuanto al propósito, y yo diría también en cuanto al ámbito en el que esos dones se usan. Ministerios, servicios, áreas de trabajo, formas de servir, de ayudar. Cada uno de nosotros podremos estar en un área totalmente distinta. Y todos estamos sirviendo, siguiendo el único modelo que tenemos, que es el del Señor. Y aquí el énfasis está en que la herramienta que el Señor nos ha dado, el utensilio que el Señor nos ha dado, son para servir. Son diaconías, son servicios que hay que desarrollar con una actitud y con una vocación de servicio a los demás. Claro, yo entiendo que ahora me estaréis diciendo, mira, yo ya llevo 40 años en la iglesia y que vengas tú de San Pedro Alcántara a decir esto, es que huelga. Vamos, después de 30 años, venía aquí alguien a oír a alguien decir que los dones están para servicio. Dice, para esto no me hubiera levantado yo esta mañana. No, para esto no me levanto yo esta mañana. Si yo estuviera seguro de que esto se entiende, estaría hablando de otra cosa. ¿Y sabéis por qué? Estoy seguro de que en estas cosas todavía hay muchísimas dudas
y muchísimas actitudes que no corresponden al ejemplo de Jesús? ¿Sabéis por qué lo sé casi al 100%? ¿Sabéis por qué sé casi al 100% que nosotros tenemos que seguir meditando en estas cosas? Porque el que os habla es el primero que sigue metiendo la pata después de 40 años de estar en la iglesia. Y después de 40 años de estar en la iglesia, supuestamente sirviendo, me doy cuenta que a veces uso los dones que el Señor me da no para servir al Señor y no para servir a la iglesia, sino para servirme a mí mismo y para conseguir cosas de la iglesia y del Señor que no son legítimas. Y como eso pasa conmigo, pues no me extrañaría que a lo mejor pudiera estar pasando aquí también. Ahora mirad, dice, formas de servicio y el Señor es el mismo. Ya fuera que Jesús ejerciera autoridad sobre los demonios, ya fuera que Jesús confrontara duramente a los fariseos, ya fuera que el Señor calmara el mar y las olas con 2 palabras sencillas, ya fuera que el Señor resucitara a una niña recién muerta, inclinándose en su cama, ya fuera que el Señor lavara los pies de los discípulos, ya fuera que el Señor llamara a Herodes zorra, o ya fuera que el Señor diera su vida en la cruz del Calvario, Él lo hizo todo con una misma vocación, que era servir. Unas acciones de un carácter, otras acciones con otro carácter, pero todas eran acciones donde estaba claro que el Señor estaba sirviendo, que el Señor se estaba entregando a los demás, estaba amando a los suyos hasta el fin, estaba buscando el bien de todos, estaba derramando su gracia sobre todos. Hiciera lo que hiciera, el ejemplo de vida del mismo Señor era el amor sacrificial. Y ahora viene Pablo y nos dice, hay diversidad de formas de servicio, pero el Señor es el mismo. ¿Qué está diciendo Pablo con esto? En la iglesia habrá muchas cosas que se podrán hacer, pero el ámbito y el propósito tiene que ser el servicio del que el Señor es el único y gran modelo que nosotros tenemos. El Señor Jesús vino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Así que hay mucha diversidad y variedad de formas, de ámbitos, de lugares donde nosotros podemos servir. Pero el Señor, repito, es el mismo. Tenemos un solo ejemplo, tenemos un solo modelo de cómo hacerlo, y ese modelo es Cristo. Y lo que Él nos enseñó es que podía haber diversidad de ámbitos donde poder trabajar, pero en todos lo que era vital era entender que ese trabajo es servicio a los demás. Muchas áreas, pero un solo propósito y un solo ámbito, el ámbito del servicio abnegado a Dios y al prójimo. Y hay diversidad de operaciones, hay diversidad de actividades que requieren fuerza, pero Dios es el mismo. Aquí la idea es el don en el sentido de desarrollo, de efecto, de resultados. Los dones son manifestaciones de poder. Así que hemos visto 3. Carismata, un don concreto dado por el Espíritu Santo. Las diaconías, formas de servicio en las que seguimos el mismo modelo que Cristo, que es servir sacrificialmente. Y en tercer lugar, las energías, las formas de las actividades que requieren poder para ejecutar esas formas de servicio que hemos dicho antes.
Y Pablo dice, operaciones, formas de actuar, hay muchas, hay variadas, pero la energía es una sola, la que viene del Señor. Y para que cada don funcione eficazmente, para que tenga fruto espiritual, para que responda al llamamiento del Señor, la fuerza o viene de Dios o ese don no sirve para nada. Y lo que hagamos con ese don no servirá para nada. Y toda la Trinidad está detrás para controlar este tema del ejercicio de los dones. Ya sea que los dones requieran distintas capacidades y esfuerzos, el poder, insisto, es el mismo, el que viene de Dios. Ya sea que yo esté aconsejando a una persona y requiera sabiduría, esa sabiduría no es fruto de mi razonamiento, esa sabiduría viene de Dios. Ya sea que yo esté ayudando a gente desfavorecida, llevando comida o haciendo lo que sea. Lo hago no porque de mí surge la gracia, la compasión, la ternura, la amabilidad. No. Es porque Dios ha puesto amor en mi corazón. Ya sea que yo tenga que confrontar a alguien. Yo no puedo sacar esas palabras solamente de un corazón rígido, de un corazón estricto que usa la palabra de Dios con rudeza, aunque lleve razón. Yo no puedo sacar de ahí el poder para confrontar el mal camino de una persona. Yo lo tengo que sacar del poder de Dios a través de su palabra, pero el poder tiene que venir de Dios. Ya sea que yo esté dando testimonio, la fuerza no puede estar basada en la pericia de mis argumentos, sino en el poder de Dios, que es el único que puede quebrantar los corazones de las personas. Haga lo que haga, el poder viene de Dios. Yo cuando estaba meditando en esto me estaba acordando de Antonia, la de Alaurín, una hermana casi analfabeta en Alaurín, que llega un día tarde a la consulta del médico y el médico al final, bueno, haciendo una excepción, le dice, bueno, sí, venga, entre usted. Y ella le dice al médico, ay, doctor, qué bueno es usted, qué bueno es usted. Y el médico le dice, no, yo no soy bueno, yo hago mi trabajo y punto. Y esa mujer lo único que hizo fue darle un folleto y no sé si le dio tiempo de hablar a alguien algo con el médico del Evangelio. A la siguiente cita, no sé ya los detalles, no sé si vosotros acordáis, pero a la siguiente cita el médico le dijo, ¿qué pasa, Antonia, mi hermana, cómo estás? El hombre se había convertido, había nacido de nuevo, por esas pocas palabras que esa mujer le dio, prácticamente analfabeta, en menos de un minuto a lo mejor. El poder no está en lo que yo digo, ni en la fuerza de mis argumentos. El poder, lo que energiza esas palabras, lo que mueve esas palabras, es el poder de Dios. Ya sea que dé testimonio, ya sea que dé un folleto, ya sea que le dé una palabra de ánimo a una persona, o ya sea que confronte duramente a un fornicario que está viniendo a la iglesia, da lo mismo. El poder tiene que venir únicamente de Dios. Ahora bien, me tengo que dar prisa. Hemos visto 3 ideas, no 3 dones, 3 ideas que se aplican al mismo don. Y ahora ya voy un poco rápido. El don es una herramienta que se tiene que usar para servicio y se tiene que usar con la energía que Dios nos da. Y voy a poner un ejemplo muy concreto. Yo tengo un martillo, ¿vale? Yo cojo un martillo. El martillo es la herramienta, ¿vale? Y yo puedo usar el martillo para hacer un banco, para hacer una mesa,
puedo usar el martillo para darle a mi compañero en el pie, puedo usar el martillo para darle a otra persona en la cabeza o no. En nuestra familia hubo alguien que le dio un martillazo a alguien en la cabeza, pero tú dices, bueno, pero es que el martillo no está para eso. El martillo está para usarlo en la carpintería, con la madera. Y ahora yo te doy un martillo, te digo, venga, carpintero, a trabajar. Y ahora tú, que eres un tío fuerte, llega allí diciendo, bueno, ¿y el martillo dónde se enchufa? No, mire usted, este martillo no se enchufa en ningún sitio. Este martillo, la energía que lo va a mover es la energía de tu brazo. ¿Entendéis? Os pongo otro ejemplo. Yo cojo una bombilla. La bombilla es la herramienta. La bombilla es el don. Y ahora yo puedo coger esa bombilla y plantarla aquí dentro. Y esperar que alumbre encima. No, la bombilla tiene un ámbito de actuación. Tiene un ámbito donde si no está ahí no funciona. La bombilla yo no la puedo poner en una maceta. La bombilla la tengo que coger y enroscar en un casquillo. Y ahora cojo la bombilla y la pongo en un casquillo. Tremendo. Ya tengo dos pasos. Y ahora cojo el enchufe y lo pongo en la maceta. No, el enchufe no puede estar en la maceta. El enchufe tiene que estar en contacto con la electricidad. Aquí hay tres cosas que hacen que el don funcione. No es solamente tener una herramienta. Algunos pensamos que con tener el don es suficiente. No, hay que tener el don, la herramienta, tener claro que ese don hay que ponerlo a trabajar en un ámbito de servicio. Y en tercer lugar, que para que eso funcione, tiene que haber una energía que venga de Dios. Así que para que haya un verdadero ejercicio espiritual de los dones, se tienen que dar los tres aspectos. El don en sí mismo no vale para nada si yo no lo uso en un ámbito. Yo puedo tener facilidad para comunicarme, pero si yo no estoy en contacto con hermanos o en contacto con personas, yo no voy a poder comunicarme ni usar ese don. Tengo que estar en un ámbito donde ese don funcione. Y yo no lo puedo usar con una energía que no sea la energía del Espíritu Santo, la energía de Dios. Un don espiritual, un carisma por sí solo, una capacidad, un ministerio por sí solo, no va a tener fruto si no están los tres aspectos presentes. Y ahora vamos a venirnos más a nuestro campo. Vamos a dejar el martillo y la bombilla. Y vamos a pensar en una persona que canta bien. Voy a poner este ejemplo porque como mi hermana es la que está cantando, ella no se va a sentir mal porque yo ponga este ejemplo. Si pusiera el ejemplo de otra persona, a lo mejor que no me conozca, igual se podía sentir mal. Pero tú puedes cantar muy bien. Tú puedes cantar muy bien. O puedes tener una capacidad muy buena para arreglar el ramo siempre que veo ramos me acuerdo de mi madre, ¿no? O puedes tener una buena capacidad para consolar a otras personas. Y tú dices, pues yo canto bien, yo hago esto es un don espiritual que el Señor me ha dado. Vale, hasta ahí podríamos estar de acuerdo. Pero ¿en qué ámbito estás usando ese don? Tú dices, no, yo lo uso en la iglesia, sí, pero hay que ir más allá. No es solamente que estás usando el don en la iglesia. ¿Para qué estás usando ese don en la iglesia? ¿Lo estás haciendo como un verdadero servicio, como una diaconía? ¿O lo estás haciendo con otro propósito? Que la gente te vea, que la gente te escuche, agradar simplemente a los hermanos. ¿Cuál es el propósito con el que lo estás usando? ¿Dónde te has colocado tú para desarrollar ese don? ¿En un ámbito de servicio a los demás o en un ámbito simplemente de ejercer una actividad que te beneficia a ti o que te agrada a ti?
Mucho menos si tienes, por ejemplo, la capacidad de comunicarte y te pones a predicar y usas tu capacidad de comunicarte para hacer daño a otras personas. Que a verlos, haylos. Tú tienes un don, pero no lo estás usando como forma de servicio. Por tanto, el Señor tampoco te está energizando. Yo no puedo ver el don solo, la herramienta sola. Tengo que ver el don y tengo que ver la esfera de servicio donde ese don se tiene que ejercer. Y tengo que ver también el poder con el que ese don se va a poner en marcha. Terminamos porque no quiero ya emplear más tiempo, que estamos todos ahí con la mascarilla muy incómodos. Dice Hechos capítulo 10, versículo 38. 37 y 38 dicen: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Y esto es lo que se divulgó: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Siempre, en cualquiera de las circunstancias, siempre, el mejor ejemplo que podremos ponernos por delante a la hora de pensar y de reflexionar en los dones va a ser el Señor Jesucristo. El Señor, dice aquí, anduvo haciendo bienes, porque Dios lo había ungido con el Espíritu Santo y con poder. Y finalmente dice, porque Dios estaba con él. De alguna manera estamos viendo estas tres ideas. El Señor unge al Señor, Dios por el Espíritu Santo unge al Señor Jesucristo, le da capacidad para andar haciendo bienes, y ya hemos visto algunos de ellos, desde controlar la naturaleza hasta alimentar a miles de forma milagrosa, o de consolar, o de perdonar, o de confrontar. Le dio múltiples formas de servicio y lo pudo hacer porque Dios estaba con él. A mí me gustaría terminar animándoos, hermanos y hermanas, esta mañana, en primer lugar, a abrir los ojos. Desde que salgamos de aquí, esta mañana, y sobre todo a partir de mañana por la mañana, donde estemos cada uno, en el trabajo, en el lugar donde estemos, abrir bien los ojos. Porque alrededor nuestro van a haber seguramente muchas oportunidades de servicio, muchas oportunidades para andar, como dice aquí, haciendo bienes. Va a haber multitud de ocasiones y multitud de momentos en los que, si realmente abrimos los ojos, vamos a poder hacer bien. El otro día fue curioso. Yo estaba saliendo del despacho de Nueva Luz y estaba cruzando un hombre, y por la forma de mirarme ese hombre cuando estaba llegando a la acera por donde yo iba y se cruzó así conmigo, digo, este hombre tiene ganas de hablar. Este hombre tiene ganas de hablar. Entonces yo podía haber seguido, vamos, no pongo este ejemplo porque yo soy muy malo para abrir conversaciones con la gente y eso. Pero voy al hecho de estar muy pendiente. Jolín, si tenía ganas de hablar el hombre. Madre de... Pues casi que me vine andando desde ahí hasta donde yo vivo. La verdad que no tuve oportunidad de hablar del Evangelio. Ya al final le di un folleto
Y cuando me separé de él, veo que él se para un momento, lee el folleto y creo que lo tira a la papelera. Yo digo, bueno, el Señor sabe. El Señor sabe. Pero la cosa es que yo decía, Señor, ayúdame a tener los ojos más abiertos. Porque este hombre seguro que tenía ganas de hablar. Porque casi que iba hablando solo. Cuando se cruzó conmigo, casi iba hablando solo. Que el Señor nos ayude a abrir los ojos a las necesidades que puedan haber a nuestro alrededor. Y que el Señor nos dé discernimiento para ver cómo, con las herramientas que el Señor nos ha dado, vamos a poder ayudar a esas personas. ¿Cómo vamos a poder ayudar a esas personas con las herramientas que el Señor nos ha dado? Aprovecha cada oportunidad. Abre los ojos para ver cómo puedes servir. Pero no te olvides que el Señor te ha dado una herramienta para que la uses como forma de servicio, no de autogratificación, no de autopromoción, sino como forma de servicio y usada en el poder y en la energía que solamente el Señor puede darnos. Que el Señor nos bendiga. Amén.